20 de febrero de 1937, 366. Un civil europeo, el señor Dodwell, que ocupa el cargo de subsecretario de Finanzas del gobierno de Madrás, llegó con su esposa antes de la 1 de la tarde y permaneció en la sala hasta las 3:30 de la tarde aproximadamente. La señora preguntó: los dirigentes espirituales de Occidente dicen que el centro espiritual está en la India. ¿Hay algún contacto entre los dirigentes espirituales de la India? ¿O es posible el contacto entre los dirigentes de Oriente y Occidente? Maharshi, ¿qué entiende usted por centro espiritual? Devota, el centro espiritual es la sede de los dirigentes espirituales. Maharshi, ¿qué entiende usted por dirigentes espirituales? Devota, en Occidente hay crisis. El conocimiento científico está muy avanzado. Ese conocimiento se usa para generar fuerzas destructivas. Hay un movimiento para hacerlas constructivas. Cuando se enderece de esa manera, será para el bien del mundo. Los dirigentes de ese movimiento son los redentores. Maharshi, por dirigentes espirituales, nosotros entendemos a aquellos que son espirituales en contraposición a los físicos. El espíritu es ilimitado y sin forma. Así también es el centro espiritual. Hay solo un tal centro, ya sea en Occidente o en Oriente. El centro no puede diferir, no tiene tampoco ninguna localización. Puesto que es ilimitado, incluye a los dirigentes, a los hombres, al mundo, a las fuerzas de destrucción y a las fuerzas de construcción. No hay ninguna diferenciación. Usted habla de contacto debido a que está pensando en los seres incorporados como dirigentes espirituales. Los hombres espirituales no son cuerpos. Ellos no son conscientes de sus cuerpos. Son solo espíritu sin límites y sin forma. Siempre hay unidad en ellos y todos los demás, o mejor dicho, ellos comprenden todo. El espíritu es el sí mismo. Si se realiza el sí mismo, estas cuestiones no pueden surgir en absoluto. La señora Jinara Yadasa de Adyar. La realización del sí mismo suena muy fácil, pero es muy difícil en la práctica. Maharshi, ¿qué puede ser más fácil? El sí mismo es más íntimo que todo lo demás. Si no puede ser realizado, ¿acaso es más fácil realizar lo que es aparte y remoto? Devota, la realización del sí mismo es muy ilusoria. ¿Cómo puede ser hecha permanente? Maharshi, el sí mismo no puede ser nunca ilusorio. Él es solo realidad. Lo que aparece también desaparecerá y por consiguiente es impermanente. El sí mismo nunca aparece ni desaparece y por consiguiente es permanente. Devota, sí, es cierto. Usted sabe que en la sociedad teosófica meditan para buscar los maestros que les guíen. Maharshi, el maestro está dentro. La meditación tiene por objetivo la eliminación de la ignorancia, de la idea errónea de que él está fuera. Si es un extraño cuya llegada usted espera, entonces está obligado a desaparecer también. ¿Dónde está la utilidad
de un ser transitorio así. Sin embargo, mientras usted piense que usted es un individuo o que usted es el cuerpo, el maestro también es necesario y aparecerá con un cuerpo. Cuando esta identificación errónea cese, se encontrará que el maestro es el sí mismo. En el Kaivalya hay una estrofa que dice: Señor mío, tú has permanecido como sí mismo dentro, protegiéndome en todas mis encarnaciones pasadas. Ahora, por tu gracia, tú mismo te has manifestado como mi maestro y te has revelado como el sí mismo. Solo vea lo que ocurre en el sueño profundo. No hay ningún ego, ninguna India, ningún buscador, ningún maestro, etc. Y sin embargo usted es, y feliz también. El ego, la India, los buscadores, etc. aparecen ahora, pero no son aparte de usted ni independientes de usted. Había un gran grupo de visitantes debido al día festivo por las elecciones, y algunos de ellos también se unieron a la discusión. Uno de ellos preguntó sobre la reencarnación. Maharshi: la reencarnación solo puede ser mientras hay ignorancia. No hay ninguna encarnación ahora, no la ha habido antes y no la habrá en el futuro. Devoto: ¿qué es el sí mismo ego? Maharshi: el sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es siempre permanente. Aunque usted es realmente el sí mismo verdadero, sin embargo usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. Devoto: ¿cómo se produce el error? Maharshi: vea si se ha producido. Devoto: uno tiene que sublimar al sí mismo ego en el sí mismo verdadero. Maharshi: el sí mismo ego no existe en absoluto. Devoto: ¿por qué nos causa aflicción? Maharshi: ¿para quién es la aflicción? La aflicción también es imaginada. La aflicción y el placer son solo para el ego. Devoto: ¿por qué está el mundo tan envuelto en la ignorancia? Maharshi: cuide de usted mismo. Deje que el mundo se cuide de sí mismo. Vea su sí mismo. Si usted es el cuerpo, también hay el mundo grosero. Si usted es espíritu, todo es únicamente espíritu. Devoto: eso será válido para el individuo, pero ¿qué hay del resto? Maharshi: hágalo primero y entonces vea si esa pregunta surge después. Devoto: ¿hay avidya? Maharshi: ¿para quién es ella? Devoto: para el sí mismo ego. Maharshi: sí, para el ego. Elimine el ego y no hay avidya. Busque el ego y el ego se desvanece. Solo permanece el sí mismo real. El ego que profesa la ignorancia, avidya, no puede ser encontrado. En realidad no hay ninguna avidya. Todos los sastras tienen por objeto refutar la existencia de avidya. Devoto: ¿cómo surgió el ego? Maharshi: el ego no es. De lo contrario, ¿admite usted dos sí mismos? ¿Cómo puede haber avidya en ausencia del ego? Si usted comienza a indagar, la avidya, que es la no existente,
Se encontrará que no es, o usted dirá que ha desaparecido. La ignorancia pertenece al ego. ¿Por qué piensa usted en el ego y también sufre? Nuevamente, ¿qué es ignorancia? Es eso que es no existente. Sin embargo, la vida mundanal requiere la hipótesis de avidya. Avidya es solo nuestra ignorancia y nada más. Es ignorancia u olvido del sí mismo. ¿Puede haber oscuridad ante el sol? Similarmente, ¿puede haber ignorancia ante el sí mismo autoevidente y autoluminoso? Si usted conoce al sí mismo, no habrá ninguna oscuridad, ninguna ignorancia y ninguna miseria. La mente es la que siente la aflicción, la miseria, etc. La oscuridad nunca viene ni se va. Vea el sol y no hay ninguna oscuridad. Similarmente, vea el sí mismo y se encontrará que avidya no existe. Devoto. Sri Ramakrishna y otros practicaban la concentración. Maharshi. La concentración y todas las demás prácticas tienen por objeto reconocer la ausencia, es decir, la no existencia de la ignorancia. Nadie puede negar su propio ser. Ser es conocimiento, es decir, consciencia. Esa consciencia implica ausencia de ignorancia. Por consiguiente, uno admite naturalmente la no existencia de la ignorancia y, sin embargo, ¿por qué debe uno sufrir? Debido a que uno piensa que uno es esto o aquello. Eso es erróneo. Solo yo soy es, y no yo soy fulano de tal o yo soy esto y aquello. Cuando la existencia es absoluta, es verdadera. Cuando es particularizada, es errónea. Esa es toda la verdad. Vea cómo cada uno admite que él es. Se mira en un espejo para conocer su ser. Su consciencia le hace admitir su existencia o su ser, pero él la confunde con el cuerpo, etc. ¿Por qué debe hacerlo? ¿Es consciente de su cuerpo en su sueño profundo? No. Sin embargo, él mismo no cesa de estar en el sueño profundo. Él existe ahí, aunque sin el cuerpo. ¿Cómo sabe que él existe en el sueño profundo? ¿Necesita un espejo que le revele su propio ser ahora? Solo sea consciente y su ser es claro en su conciencia. Devoto. ¿Cómo ha de conocer uno al sí mismo? Maharshi. Conocer al sí mismo significa ser el sí mismo. ¿Puede decir que usted no conoce al sí mismo? Aunque usted no puede ver sus propios ojos, y aunque no disponga de un espejo para mirarse en él, ¿niega usted la existencia de sus ojos? Similarmente, usted es consciente del sí mismo, aunque el sí mismo no esté objetificado. ¿O acaso niega usted su sí mismo debido a que no está objetificado? Cuando usted dice, yo no puedo conocer al sí mismo, eso significa ausencia en términos del conocimiento relativo, debido a que usted se ha acostumbrado tanto al conocimiento relativo que usted se identifica con él. Esa identidad errónea ha forjado la dificultad de no conocer al sí mismo evidente debido a que no puede ser objetificado. Y usted pregunta,
¿Cómo ha de conocer uno al sí mismo? Su dificultad está centrada en cómo. ¿Quién ha de conocer al sí mismo? ¿Puede conocerle el cuerpo? Deje que responda el cuerpo. ¿Quién dice que el cuerpo es percibido ahora? Para destruir este tipo de ignorancia, los sastras formulan la teoría de lila o krida, es decir, juego de Dios. Se dice que Dios emana como la mente, los sentidos y el cuerpo, y que juega. ¿Quién es usted para decir que este juego es una aflicción para usted? ¿Quién es usted para cuestionar las obras de Dios? Su deber es ser, y no ser esto o eso. Yo soy lo que yo soy, resume toda la verdad. El método se resume en sed quiescentes. ¿Qué significa quiescencia? Significa destrúyase a usted mismo, debido a que cualquier forma o figura es siempre la causa de aflicción. Abandone la noción de que yo soy fulano de tal. Nuestros sastras dicen, Ahamiti Spurati, ello brilla como yo. Devoto, ¿qué es Spurana? Brillo. Maharshi, Aham, yo es el sí mismo. Aham idam, yo soy esto o yo soy eso, es el ego. El brillo está siempre ahí. El ego es transitorio. Cuando el yo es mantenido solo como yo, es el sí mismo. Cuando sale por la tangente y dice esto, entonces es el ego. Devoto, ¿es Dios aparte del sí mismo? Maharshi, el sí mismo es Dios. Yo soy es Dios. Yo soy el sí mismo. Oh Gudakesa, Ahamadma Gudakesa. Esta pregunta surge debido a que usted se está aferrando al sí mismo ego. Esta pregunta no surgirá si usted se aferra al sí mismo verdadero, pues el sí mismo real no preguntará nada y no podrá preguntar nada. Si Dios es aparte del sí mismo, Él debe ser un Dios sin sí mismo, lo cual es absurdo. Devoto, ¿qué es namaskara? Postración. Maharshi, postración significa submersión del ego. ¿Qué es submersión? Sumergirse en la fuente de su origen. Dios no puede ser engañado con genuflexiones, inclinaciones y postraciones exteriores. Él ve si la individualidad está ahí o no. El señor Shamanna, ¿hay un sexto sentido para sentir yo soy? Maharshi, ¿lo tiene usted en su sueño profundo? Hay solo un único ser operando a través de los 5 sentidos. ¿O usted quiere decir que cada sentido es independiente del sí mismo y que hay 5 sí mismos, admitiendo aún un sexto sí mismo para controlarlos? Hay un poder que opera a través de estos 5 sentidos. ¿Cómo puede usted negar la existencia de ese poder? ¿Niega usted su existencia de usted? ¿No permanece usted en el sueño profundo, donde el cuerpo no es percibido? El mismo yo continúa siendo ahora. Así pues, nosotros admitimos nuestra existencia, tanto si hay cuerpo como si no,
Los sentidos operan periódicamente. Su operación comienza y acaba. Debe haber un substrato del que dependen sus actividades. ¿Dónde aparecen y se sumergen? Debe haber un solo substrato. Si usted dice que la unidad sola no es percibida, eso es una admisión de que es solo una, pues usted dice que no hay ningún otro para conocerla. Todas estas discusiones son solo para deshacerse de la ignorancia. Una vez hecho eso, todo estará claro. Es cuestión de competencia o de madurez. Devoto. ¿No puede la gracia acelerar esa competencia en un buscador? Maharshi. Déjelo a él, entréguese sin reservas. Debe hacerse una de estas dos cosas. O bien usted se entrega debido a que admite su incapacidad y a que también requiere un poder más alto que le ayude, o bien indaga la causa de la miseria, penetra en la fuente y se sumerge en el sí mismo. De uno u otro modo, usted será libre de la miseria. Dios nunca abandona al que se ha entregado. Mamekam Saranam Raja. Devoto. ¿Cuál es el objeto de la mente después de la entrega? Maharshi. ¿Está la mente entregada haciendo esta pregunta? Risas. 367. El profesor Nelore preguntó sobre Visvarupa Darsana. Maharshi. Visvatma Darsana es Visvarupa Darsana, es decir, el sí mismo universal o el sí mismo cósmico es el cosmos. Sri Krishna comenzó su discurso del capítulo 2 diciendo: Yo no tengo ninguna forma. En el capítulo 11, él dice: Ve mi forma como el universo. ¿Es esto coherente? Además dice: Yo trasciendo a los tres mundos. Pero Arjuna ve a los tres mundos en él. Sri Krishna dice: Yo no puedo ser visto por los hombres, ni los dioses, etc. Pero Arjuna se ve a sí mismo y a los dioses en él. Nadie podía verlo, y sin embargo Arjuna estaba dotado de la visión divina para verle. ¿No parece esto un laberinto de contradicciones? La respuesta es que la comprensión es errónea. Stula Dristi es absurda en el plano físico. Es necesaria Nana Nisti, la comprensión sutil. Por eso se le dio a Arjuna la Divya Chakshu, la visión divina. ¿Puede esa visión ser grosera? ¿Le llevaría a usted esa interpretación a una comprensión verdadera? Sri Krishna dice: Kalosmi, yo soy el tiempo. ¿Tiene alguna forma el tiempo? Además, si el universo es su forma, ¿no debe ser uno y sin cambio? ¿Por qué le dice a Arjuna: Ve en mí lo que desees ver? Eso significa que su forma es de acuerdo con los deseos del veedor. Ellos hablan de visión divina, y sin embargo cada uno pinta la escena según su propio punto de vista. El veedor también está en lo visto. ¿Qué es todo esto? Incluso un mesmerista puede hacer que usted vea escenas extrañas.
A esto usted lo llama un truco, mientras que a lo otro usted lo llama divino. ¿Por qué esta diferencia? Cualquier cosa vista no puede ser real. Esa es la verdad. 368. Como Henri Vagabond continuaba en el mismo tono, un visitante preguntó cómo vencer la identidad del sí mismo con el cuerpo. Maharshi: ¿qué hay del sueño profundo? Devoto: ahí prevalece la ignorancia. Maharshi: ¿cómo conoce usted su ignorancia en el sueño profundo? ¿Existía usted en el sueño profundo o no? Devoto: no lo sé. Maharshi: ¿usted niega su existencia en el sueño profundo? Devoto: debo admitirla por mi razonamiento. Maharshi: ¿cómo infiere usted su existencia? Devoto: por razonamiento y experiencia. Maharshi: ¿es necesario razonar para experimentar? Risas. Devoto: ¿es la meditación analítica o sintética? Maharshi: el análisis o la síntesis están en la región del intelecto. El sí mismo trasciende el intelecto. 369. Antes de retirarse, a las 3:30 de la tarde, la señora Dodwell formuló una segunda cuestión, preguntando qué se entiende por neti neti. Maharshi: ahora hay una identificación errónea del sí mismo con el cuerpo, con los sentidos, etc. Usted procede a desechar estos, y esto es neti. Esto solo puede hacerse aferrándose a lo que no puede ser desechado. Eso es solo iti. ...21 de febrero de 1937... 370... Una señora Marathi, una visitante casual que estaba a punto de marcharse, estaba a punto de estallar en lágrimas. Entonces preguntó: yo sé que mukti es imposible en una vida. Sin embargo, ¿no puedo tener la paz de la mente en esta vida? El maestro la miró muy bondadosamente y dijo sonriendo suavemente: la vida y todo lo demás son solo en el Brahman. El Brahman es aquí y ahora, indague. Devota: llevo practicando la meditación durante muchos años, pero mi mente no es estable y no puede ser concentrada en la meditación. El Maharshi la miró otra vez sostenidamente y dijo: hágalo ahora y todo irá bien.